Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a comenzar la conversación en torno a inteligencias múltiples con 3 centros de Kristau Eskola. Por nuestra parte, desde Fundación EDE estamos Asier Gallástegui y Ciarque de Geta. Queremos dar las gracias por la disponibilidad, por mostrar a personas que están empezando, ¿no?, de centros de Kristau Eskola, vuestra experiencia, vuestro recorrido en el ámbito de inteligencias múltiples. En esta ocasión, hoy 22 de mayo, queríamos hablar ya concretamente sobre proyectos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, y por eso hemos contactado con vosotros. Si os parece, podemos igual empezar una ronda de presentación, decís de qué centro venís, qué experiencia un poco tenéis, y en esta línea ya comenzamos la conversación. ¿Os parece? De acuerdo. ¿Quién empieza? Venga, yo. Muy bien, Leire. Gracias. Bueno, pues es profesora del Colegio Santa. El año pasado hice el curso de profesores por el cambio y la innovación y desde ese momento pues empecé a formar parte de la innovación del colegio, dos personas que fuimos las que fuimos a ese curso, ¿no? Y para ahí andamos buscando un cambio, porque funcionábamos un poco por la metodología del libro, de unidades didácticas, pero siempre pues el libro, ¿no? Y veíamos que no nos gustaba el hecho de tener un tiempo de las fechas en el cual no te daba a otros dos para hacer otras actividades que fuera con las actividades, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que estamos haciendo ahora. Hemos generado un cambio en el colegio. Empezamos el año pasado desde la institución, nos dieron con las claves, hicimos un plan institucional, dijeron que no iban por un buen camino. Si queríamos conseguir un alumno competente de una manera tradicional en cuanto a la enseñanza, pues no lo íbamos a conseguir. Entonces, bueno, en infantil nos generó en cuanto a cambio y hemos saltado a la piscina directamente. Hemos hecho pasar de libros directamente a proyectos de comprensión. Solamente con una formada que he sido yo y este año a otra persona de infantil formándose. Y bueno, pues eso es un poco lo que hemos vivido, ¿no? Leire, nos está ocurriendo, no sé si el resto le oís el que he cortado a Leire. Sí. Sí, ¿no? Es una pena, no sé, Leire, si puedes sacar para tener sí, mejor calidad de conexión. Mejor calidad de conexión. Si no, a una mala, algo que puedes hacer es desconectar la cámara para que te oigamos, porque yo la verdad es que quiero escucharte. Con esto que ya has introducido, vale, me parece algo de lo que podemos aprender mucho, ¿no? Como desde esta necesidad de poder cambiar, desde poder, porque no nos gustaba lo que estamos haciendo, si queríamos llegar a un alumno competente había que hacer cosas diferentes, y con esta inversión de energía en hacer una formación, solo una persona, ¿no? Cómo generar ese salto a la piscina de pasar de los libros a los juegos de comprensión, ¿no? Yo de esto quiero escucharte. Vale, voy a intentar una desconexión y vuelvo. Intenta con eso es, vale, perfecto. Pues continuamos, si os parece, la conversación el resto. A lo mejor, bueno, yo puedo seguir. Me llamo... No os oigo nada, ¿eh? Os oigo dos conversaciones a la vez. Me llamo Rosa María Romo, soy la directora del Colegio La Inmaculada, Hijas de Jesús, de Bilbao. Nosotros llevamos en este proceso de cambio pedagógico desde hace 5 años. Iniciamos el proceso en concreto con la etapa de infantil con formación sobre el tema de las inteligencias múltiples. Había surgido la inquietud en el equipo directivo y pretendíamos pues impulsar desde luego un cambio, porque no estábamos satisfechos y tampoco percibíamos satisfechos al profesorado con lo que estábamos haciendo. También teníamos la inquietud de cómo hincar el diente al tema de las competencias. Un poco decía antes Leire, los alumnos competentes. Pues nosotros también nos planteábamos cómo mejorar las competencias de nuestro alumnado, pero no solamente en infantil, sino en todo el colegio.
Entonces iniciamos también formación simultánea a la de infantil en inteligencias múltiples y proyectos de comprensión. Iniciamos formación en el tema de las competencias con el profesorado de primaria y secundaria, incluido bachillerato. En el grupo de infantil estaba también el grupo de 0-3 años, porque nosotros tenemos desde los 0 hasta los 18. A eso dedicamos el primer año, a ese inicio. Posteriormente, el segundo año, el primer ciclo de primaria, vimos también por el tipo de metodología con el que se trabaja la necesidad de incluirlo en el mismo planteamiento que infantil en cuanto a los proyectos de comprensión. Y entonces pues empezaron ya a programar por proyectos. Pero desde luego era inviable en ese momento el que todos los profesores, o sea, todo el curso se trabajase por proyectos, porque veíamos que era un esfuerzo enorme en las personas. Recibió formación en proyectos todo el equipo de infantil de 0 a 6 años. Y añadimos después al equipo del primer ciclo de primaria. Cuando nos tiramos a la piscina de una manera así un poco fuerte, fue el tercer año que nos planteamos, bueno, iniciamos también formación en trabajo cooperativo, por eso que hemos dicho del cambio metodológico en línea de competencias, programar unidades didácticas por competencias, trabajar en PBLs, etcétera. Eso fue nuestro tercer año. Y ahí surgió también un poco el interrogante de cómo integrar las inteligencias múltiples y las competencias. Y el paso lo dimos pues un tanto brusco en el cuarto año, porque lo que hicimos fue lanzar a la piscina al profesorado del primer ciclo de secundaria en el tema de los proyectos de comprensión. En vez de esperar a que eso llegase para arriba, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no a este equipo animarle? Y entonces pues recibieron formación en proyectos de comprensión y dedicamos un tiempo en el mes de junio del curso anterior a programar proyectos que pusimos en marcha al año siguiente. Luego os puedo comentar un poco nuestra estructura, porque yo creo que ha sido un paso muy interesante, porque es una manera diferente que en infantil. En infantil interrumpimos lo que es la marcha ordinaria y tienen el proyecto de la temática que sea, pero en secundaria no. Nosotros hacemos en secundaria todo el curso. Un día por la mañana se rompe el horario y hay trabajo por proyectos de comprensión con una metodología cooperativa. Un día a la semana. Eso para empezar. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Perfecto. Nika. ¿Cómo estás? Sí. ¿Nos escuchas? Os escucho primero unos y luego la conversación grabada otra vez. Entonces no me estoy aclarando mucho. ¿Ah, sí? Pero bueno, ¿Es posible, Dime. ¿es posible que tengas abierto el canal de YouTube donde esté emitiéndose esto o no? Igual ese eco es algo tuyo. Sí, no, tenía razón, tenía abierta otra ventana. Ahora sí os oigo perfectamente. Bueno, me he enterado un poquito por encima de lo que han estado contando Leire y Rosa, pero bueno, sí que muchas cosas coincidimos, sobre todo en los inicios. No tanto con lo que ha comentado Leire, pero sí un poquito con lo de Rosa. Fue una apuesta de la congregación, bueno, del Colegio Madre de Dios y Castecha. Sí fue una apuesta un poquito de la congregación de hacer algo diferente, porque no estábamos consiguiendo unos resultados que se amoldaran a la sociedad que teníamos ahora mismo. Sí que es verdad que empezamos en esto hace 4 años, tuvimos nuestro curso de inteligencias múltiples, pues cómo se programaba, qué cosas podíamos hacer, qué cosas ya estábamos haciendo sin saber que eran inteligencias múltiples, pues un poquito hablando del tema de las competencias que ha comentado Rosa, y pues bueno, fuimos empezando poquito a poco. No sé si lo han comentado, pero nuestro colegio sí que apostó por ir cambiando poquito a poco, pero sí coger dos frentes que ya estaban organizados. No sé si conoceréis el material de Enthusiasmat y ANCO, que sería para inglés, y sí que era pues un poquito para tener nosotros alguna herramienta ya que esté creada, que esté programada en base a las inteligencias múltiples para poder ir haciendo ya un pequeño camino. Y pues se implantó en infantil, Enthusiasmat, y en el primer ciclo de primaria. Y poquito a poco, pues este ya es el tercer año y Enthusiasmat va subiendo. El año que viene llegaremos ya a quinto y ANCO llegará pues a tercero de primaria. ¿Vale? Con eso sí que vamos un poquito más retrasados, pero bueno, a medida que también nosotros vamos formándonos y vamos aprendiendo un poquito a
pues a saber en lo que nos estamos metiendo y a estar a gusto y haciendo cositas. No sé si han comentado, creo que ha sido Leire un poquito el tema del salto de, claro, si empezamos con inteligencias múltiples, ya los libros no se amoldan al tipo de enseñanza que nosotros queremos y que apostamos por ello. Entonces, estamos en ese proceso de, vale, esto nos sobra, esto nos viene bien, pues echándonos, como ha dicho también Rosa, un poquito a la piscina, de jugárnosla, pues ver qué cositas vamos haciendo bien para seguir reforzándolas y qué cosas vamos haciendo mal, pues para cambiar un poquito. Pero sí que la verdad que estamos contentos, estamos viendo unos resultados que a priori no nos esperábamos, pues por ese miedo que tienes a afrontar cosas nuevas donde no estás pues muy preparado en lo que es lo que nosotros creíamos al principio, pero bueno, a base de jugárnosla, creemos que estamos consiguiendo unos resultados, como he comentado, bastante positivos. Los profesores también nos vemos como más motivados hacia las asignaturas, pues porque no, pues ves los resultados, ves que los niños se lo pasan bien, entonces tú te vas, pues eso, como metiendo en su ola de positividad y de ganas de hacer cosas nuevas y seguir innovando, que es, al final es ir buscando las cosas que ellos van necesitando. Es muy interesante escucharos porque hay, bueno, sí hay algunos matices, ¿no? Cada experiencia ha sido diferente, pero hay como 4 puntos que se repiten, ¿no? Uno, por un lado, es que analizáis la realidad y veis que hay un desajuste, ¿no? Entre lo que estáis planteando y las necesidades, ¿no? Hay como surge de una insatisfacción o surge de algo que chirriaba entre lo que proponíais y lo que realmente os pedían, ¿no? Por otro lado, en las 3 experiencias hay una apuesta desde el principio institucional, ¿no? Hay una apuesta por quien dirige, por quien puede tomar decisiones para que esto siga hacia adelante, ¿no? Y eso hace que realmente entréis con mucha fuerza a una propuesta de cambio que de otra manera sería mucho más complicada, ¿no? Ahí sí, en el primer paso, sí parece que hay algunos matices, ¿no? Yo escuchaba a Rosa y a Leire como en el salto, ¿no? Una sensación como de salto, y yo sí escucho a Andika como, bueno, también Rosa partía y abría un poquito la experiencia de experiencias más matizadas o más mezcladas, ¿no? Más mixtas, ¿no? Pero sí, bueno, ahí había algo de diferencia y luego la fuerza que aportáis las 3 personas a la formación, ¿no? A la formación continua, a la formación inicial, ¿no? De nuevo hablando de la formación profesorado e innovación, ¿no? Que es una diferencia en esta historia, y luego también cómo habéis apostado por la formación para hacer que esto sea, aunque también aquí hay matices, ¿no? Porque ahí es un poco llanera solitaria Leire, al menos en el comienzo, en el momento en el que está, ¿no? Y sí parece que ha sido como una apuesta clara, ¿no? Yo os quería preguntar, así a mí me interesan y nos interesan mucho también estos procesos de cambio, ¿no? Porque cuando estás trabajando desde esta perspectiva, muchas veces el profesorado se pregunta un poco una demanda que tienes, bueno, yo cambiaría, pero que cambien conmigo el resto, ¿no? Porque hay roces muy fuertes entre quien quiere lanzar esto y el resto, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría poder escucharos cuál fue un hito que creéis importante en este cambio. Que más allá hay un hito que es el que habéis compartido, que es el origen, ¿no? Ese desajuste y esa apuesta institucional, pero luego, si pudierais dibujar, decir, no, mira, yo creo que ha sido clave para haber apostado por esta historia tal momento en el que vimos que pasados 2 años o pasados 6 meses empezaban a cambiar las cosas, ¿no? ¿Algo así? Sí. Bueno, empiezo si queréis. Vale. Yo lo noté hace un año, cuando empecé otra vez con los que estoy ahora en primero de primaria, ¿no? Tengo 2 alumnas con necesidades educativas especiales dentro del aula, pues que tienen problemas de comunicación, problemas de escritura, pues ese mundillo. Y nos planteamos a ver qué podíamos hacer en Inguru, un poquito para ver que, como ya queríamos que siguieran la clase normal, pero sin usar el libro. Entonces decidimos, pues todo lo que teníamos, empezaría a programarlo en función a las inteligencias múltiples y pasar del libro. Y la comprobación fue que estuvimos haciendo el tema de las plantas con una huerta que tuvimos, que plantamos cosas, que es invernadero, tal, pues todo lo que viene de ese mundillo. Y decidimos ver y comparar a ver si les pasamos el libro, qué son capaces de hacer sin explicarles nada. Entonces les pasamos el libro, abrimos, vimos qué ejercicios teníamos para hacer y todos eran capaces, o bien, pues eso, de una forma lingüística o bien escrita, de rellenar el libro perfectamente, sin haberlo utilizado.
Entonces eso a nosotros nos dio garantías de que con esto estábamos consiguiendo cosas que antes no estábamos consiguiendo, de que una persona era incapaz de seguir el libro porque no lo podía rellenar y no podía leerlo. Entonces vimos que habían interiorizado ese conocimiento y que eran capaces de, pues no escrito, pero sí de verbalizarte, pues aquí tendríamos que poner sustraiak, fruituak eta hostoak. Entonces para nosotros era ya garantía de, vale, el conocimiento lo tenemos, la forma de expresarlo, pues cada uno, como bien hacen las inteligencias múltiples, lo expresa como mejor puede o como más seguro se siente. Y luego otra que esa ya fue un poquito más así, más de chascarrillos, que tuvimos que cambiar una clase de matemáticas por una de Quirola. O sea, teníamos Quirola y tuvimos que hacer, teníamos matemáticas y la cambiamos por Quirola porque el profesor no podía y para hacerla a la tarde. Y se quejaron de a ver por qué íbamos a cambiar, que les tocaba matemáticas, y por qué íbamos a cambiar por una de Quirola, que esto no podía ser, que ellos querían hacer matemáticas. Entonces, es una chorrada, pero dices, hombre, pues ya con esto que nos hemos aventurado, antes era al revés, si era Quirola, pues mejor que hacer matemáticas. Y ahí son pequeños detalles que al final pues sí, vas cogiendo y vas viendo que sí, que por lo menos hay algo de motivación y de aprendizaje. Muy bien, muy interesante ambas experiencias. Bueno, yo, no sé, un poco por seguir, ¿no?, en la pregunta que nos has hecho. Yo no hablaría de un hito. Yo tengo que decir hitos. Ajá. Yo lo diría en plural. Para mí, un primer hito fue el llevar al aula el primer proyecto que las profesoras habían programado después de esa formación, porque hemos procurado en todo momento que la formación fuese para luego llevarla al aula desde el principio, en los 5 años. La formación teórica está muy bien, justifica el cambio y demás, pero al final al profesor lo que le importa es lo que luego yo voy a hacer en la clase. Y la satisfacción y el reto de hacer algo mejor te viene de que los mismos alumnos responden y cómo participan y cómo se implican y con qué gusto aprenden, ¿no? Yo creo que eso es lo que motiva al profesor, a pesar de que todo esto supone mucho esfuerzo, a continuar adelante, ¿no? Entonces, para mí, el primer hito es cómo aprenden los de infantil por proyectos, cómo aprenden. Es la conclusión que sacaron las profesoras. Otro hito importante fue meter a la familia en el aula. Los padres en el aula. Participaron en algunos proyectos, rompimos un poco el tabú, pues un cierto respeto a de los profesores, a que los padres se metan demasiado, ¿no? Y entonces, pues, el necesitar también de la colaboración de los padres en la realización de algunos de los proyectos fue también un momento importante. Rompimos un poco como esa barrera, ¿no? Bueno, ¿dónde aprenden los niños? Pues no solo en la escuela, aprenden en casa. ¿Y por qué no escuela y casa caminamos juntos? Y nos encontramos, además, sin haberlo planteado, pues que las familias de los niños pues empezaban a hacer actividades relacionadas con el proyecto los fines de semana, como prolongación de esto. O sea, fue un poco ese inicio, ¿no? Otro hito importante es que en un momento habíamos planteado desde el equipo directivo el tema del material curricular, que teníamos demasiados libros, que a veces dependíamos demasiado de las editoriales, tal. Y bueno, susto del profesorado, ojo, qué miedo quitarlo porque a nosotros nos da seguridad, ¿no? Y entonces un hito importante es cuando el mismo profesorado te plantea, oye, ¿sabes? Es que nos sobra el método, oye, es que nos sobra esto, oye, es que nos sobra lo otro, ¿no? Para mí, desde luego, un hito significativo porque antes lo habíamos intentado y no conseguimos, ¿no? Y si tuviera que describir otro hito importante, así muy significativo, fue la entrada del primer ciclo de la ESO en proyectos, porque parece que esto podía plantearse como un tema de infantil y primaria. Pero la secundaria siempre se mantiene un poco como por encima de todas estas cosas, ¿no? Sí, los cambios muy bien, pero nosotros tenemos que dar unos contenidos, Y entonces, cuando estamos planteando todo esto en infantil y primaria, pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que lleguen los alumnos después de haber estado trabajando varios años de esta manera y lleguen a la ESO y caerán por su peso que tienen que cambiar en secundaria? Y dijimos, pues no, que cambien también los de primer ciclo de secundaria. Y entonces iniciamos esta formación por proyectos de comprensión al profesorado del primer ciclo de la ESO y les metimos a todos y empezamos el año pasado con proyectos en primero y segundo de la ESO.
el problema que tenían era cómo estructuramos esto, porque claro, les cuesta mucho dejar sus clases. Y cómo vamos a dejar y vamos a estar trabajando ¿qué hacemos? Una semana, no hacen nada, así decían, ¿eh? No hacen nada y hacemos proyectos. Pues mira, no. Un día de la semana vamos a dedicar 3 horas, todas las semanas del curso, a trabajar por proyectos. Eso va paralelo a la metodología del trabajo cooperativo, que se aplica en las áreas en otras horas también, ¿no? Y entonces, pues ahí tuvimos un reto que fue programar juntos profesores de diversas áreas. Y entonces, pues iban programando sesión a sesión, cada 3 horas, de cada miércoles, porque es el miércoles el día de proyectos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esos han sido hitos importantes. Y ahora el otro, el cuarto, quinto hito, ya no sé cuál digo, ¿no? Pues ha sido que el año que viene entra cuarto de la ESO en esta dinámica de proyectos y nos planteamos no solamente romper un poco la dinámica esta de los contenidos curriculares solo de cada asignatura y se trabajan interdisciplinarmente, sino además pues vamos a romper un poquito la barrera de las secciones, es decir, no primero A, primero B, sino es que primero está haciendo este proyecto. Y los grupos pueden ser heterogéneos de ambos grupos. Los dos son de modelo B, pero ya no es los de la clase de primero A, los de la clase de primero B, son los de primero. Eso supone una problemática organizativa de horarios y tal, pero bueno, los horarios se hace lo que se quiere con ellos, ¿eh? Cuesta más o menos, es el sudoku de verano del director, pero nada más, ¿eh? Muy bien. Gracias. Leire, te escuchamos. ¿Me oye bien? Un poco mejor, yo creo, sí. Mejor. Bueno, pues os cuento un poco. Nosotras en infantil, pues bueno, como se dice, íbamos de un cambio, ¿no? Yo cuando venía del curso, se me planteó en el centro pues que practicara. Entonces, ya desde ahí empezamos a ver que los niños aprendían muchísimo más. Estaban muchísimo más involucrados en su aprendizaje. Perdón, sí. Continúa, Leire. He intentado ver si podía mejorar tu voz, pero no he conseguido. Perdona. Vale. Igual me acerco un poco más. No, es un tema de la conexión. Sí, Pero adelante, adelante. Vale. Lo que tú sí puedes hacer es desactivar la cámara. Igual. Es una pena, pero así te vamos a poder escuchar. En la parte de arriba, si vas arriba al botón del medio, si le das ahí dice desactivar la cámara. Vale. Sí. ¿Ahora? Ahora te oímos muy bien. Gracias. Eso es, no te vemos, pero te oímos muy bien. Vale. Bueno, pues como os decía, pues que practicaba en el aula y entonces pues sí que vi que los niños aprendían muchísimo más, cogía las experiencias pues con mis colegas y luego vimos que teníamos ya. Esto era que no nos habíamos planteado tampoco un cambio a proyectos de comprensión. Pero claro, al haber hecho el curso, pues ya digo, ya que vamos a cambiar, pues nos tiramos esto, que es donde podemos sacar los potenciales de cada alumno. Entonces, bueno, pues hemos iniciado este año el tema de proyectos de comprensión. El grupo en el que formo innovación, ya desde el año pasado se dijo de hacer una formación de profesorado, porque claro, sin formación, pues Leire, te escuchamos muy mal. Sí. Te escuchamos muy mal. Sí, te estamos oyendo muy mal. La conexión no es buena. Entonces, es que realmente no te estamos escuchando bien y como esto va a quedar grabado, tampoco vamos a poder aprovechar. Me da mucha pena, pero es que no. Yo os propongo continuar exprimiendo la experiencia de Indica y de Rosa y hacerlo de otra manera contigo, Leire, en otro momento. Vale. Me da pena, pero es que no. Actívate la cámara para que estés presente virtualmente. Sí, pero... las puedes escuchar, pero realmente a ti no te oímos bien y es una pena. Vale. Actívate, por favor, la cámara. Actívate para que al menos te veamos. Voy. Vale.
Bueno, y continuamos la conversación, ¿vale? Si os parece bien. No es la mejor, pero bueno, igual es una alternativa, ¿no? Os estoy escuchando y os devuelvo algunas cosas que comentabais, ¿no? Que estábamos viendo, ¿no? Primero, como se habla mucho del círculo vicioso, ¿no? Yo creo que aquí estáis contando mucho sobre los círculos virtuosos, ¿no? Como hay algo que tiene que ver con, oye, de repente lanzamos una pequeña piedra, las ondas son interesantes, de repente hay críos que se quejan porque no hay clases de matemáticas, esto a mí me motiva como profesor, me motiva para dar una vuelta más. Quiero decir que ahí habéis definido varios círculos virtuosos, ¿no? Como conectados con los resultados os están dando la razón, por decirlo rápidamente. También es muy interesante cuando trabajamos desde este paradigma, cómo entender que aquellas personas que se quedaban como fuera, de repente están en el centro, ¿no? Y están siguiendo el proceso igual, la misma calidad e intensidad que el resto de sus compañeros, ¿no? Eso es para a los que nos apasiona el aprendizaje y la educación, es como ¡guau! Es algo como con mucha fuerza, ¿no? Esa motivación de los críos y de las crías. Contaba Enrique, me parece muy interesante también esa parte como generamos una dinámica diferente para entender un contenido, le pasamos la matriz de evaluación más clásica y la evaluación nos dice que está, claro, porque siempre queda la duda, ¿no? Decir, ¿no? Porque también lo decía Rosa, es muy bonito, ¿no? Porque eso también suele... No, pero entonces, durante estos días no hacemos nada y luego hay que hacer la lección. No. Están aprendiendo y además si lo testeamos desde las casillas más rígidas, por decirlo rápidamente. Lo clásico, nos damos cuenta de que estamos alcanzando los contenidos y el currículum, ¿no? Y sí. me parece muy interesante también esto que planteaba, bueno, yo creo que Rosa también, igual por la longitud que ya está teniendo el proceso, ¿no? Ha sido muy bonito cómo nos va contando cómo se va escalando y cómo vamos subiendo la escalera según va siguiendo el paso del ciclo vital del alumnado. También hay como un ciclo vital del proceso de puesta en marcha de nuevo paradigma, de los nuevos paradigmas, ¿no? Porque aquí hay una apuesta que es mixta, que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos, con el trabajo cooperativo y con las inteligencias múltiples, ¿no? Que es algo que las organizaciones, los centros que estáis apostando por este proyecto, estáis viendo claramente, ¿no? Van de la mano. Uh-huh. Luego, esta idea también que es una de las preguntas y que os devuelvo, ¿no? Rosa ha empezado a hablar ya un poquito de ella, ¿no? De alguna forma en vuestro relato estamos centrándonos en la parte como más positiva y creo que está bien en la medida que hemos accedido a relatos de éxito, pero también estamos hablando de la dificultad, ¿no? Aquí salir de la zona de confort es algo complicado, pues llevamos un montón de años haciendo las cosas de manera parecida, y entonces ¿cómo es renunciar de alguna forma al campo en el que yo decido, que es mi área, es mi asignatura, para pasar a programar junto a otros compañeros y a estar atento a cosas que ya no están dentro de mi mano exactamente? O sea, yo no propongo cómo empieza y termina una clase, sino que yo empiezo yo propongo cómo podemos comenzar y luego acompaño a las personas en su aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque al final aquí hay un manejo de incertidumbre, ¿no? Por un lado, ¿cómo es pasar de mi área, de mi asignatura, a poder planificar junto a otros compañeros y compañeras un aprendizaje basado en proyectos, y cómo es además trabajar desde la incertidumbre, desde este acompañamiento y ese aprendizaje más constructivista o más centrado en el ritmo de la persona y de su curiosidad, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, nos has planteado muchas cosas, ¿no? Yo, no sé, me parece que pasar del trabajo más global que ellos llevan a cabo en el aula al tema de proyectos, casi, en cuanto te abres al paradigma de las inteligencias múltiples, esto fluye, porque el profesor de infantil o la profesora de infantil está acostumbrado a trabajar con un tópico generativo y a partir de ahí, pues todos los aprendizajes. Eso es bastante natural. El primer ciclo de primaria ya tiene su dificultad,
porque ya empezamos a meter pues otros contenidos, otra división en áreas que no tienen en infantil. Pero hacer esto en secundaria se las trae, ¿eh? Entonces, yo, aspectos positivos, la formación del profesorado en esto, el caer en la cuenta de verdad que lo que estábamos haciendo no era eficaz ni eficiente, porque poníamos mucho esfuerzo, mucho empeño y no dábamos los resultados que queríamos en nuestros alumnos, y no hablo solo de resultados académicos, ¿eh? Hablo de los resultados en el desarrollo de la persona entendida como persona integral, ¿eh? Entonces, pues convencernos de esto, el tiempo, hay que dejar tiempo a los profesores para que hagan este proceso y planifiquen. También nos ha supuesto una reconfiguración de nuestras estructuras horarias de formación del profesorado, de reuniones de profesores, de los equipos de trabajo, y luego es un impulso muy fuerte del trabajo en equipo. Si queremos impulsar el trabajo cooperativo en los alumnos, no tenemos otro remedio que nosotros, profesores, trabajar cooperativamente. Y trabajar cooperativamente no es solamente yo hago lo mío, tú haces lo tuyo y luego lo juntamos. No, porque eso no es trabajar cooperativamente, ¿no? Entonces, esos son los elementos que yo creo que todo esto tiene como de positivo. De negativo, pues, hombre, el esfuerzo añadido. El a veces tener la duda de si estamos acertando con los planteamientos que hacemos en un determinado proyecto, el que hay que dejar contenidos a un lado, porque todo no se puede, o sea, no se puede hacer lo mismo que antes, pero es que se trabajan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se trabaja muchísimo la expresión oral. Por ejemplo, se trabajan competencias de la autonomía personal, planificación del propio trabajo, el tema del liderazgo en un equipo. Se trabaja en muchos aspectos la competencia digital, la de la búsqueda de información y la selección. O sea, muchas cosas que de otra manera pues no las hacemos, porque el profesor descarga sus conocimientos, el alumno los recibe, retiene los que retiene, y a los 3 o 4 días, pues si puede, olvida, ¿no? Porque le ocupa espacio en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, yo un poquito como esos aspectos negativos, pues el esfuerzo que supone, sobre todo porque nos cuesta dejar. Nos quedan unos minutos, vamos a escucharle a Andika. Apunto algunas ideas que tengas que me parecen muy interesantes, porque además me conectan con otras cosas. Indica un poco de lo que estamos conversando, ¿cuál es tu opinión o qué? Yo voy un poquito en la línea de Rosa. Sí que es verdad que al final, si estamos dando un cambio en nuestro método de acercar esos conocimientos a los alumnos, no podemos regirnos por las estructuras que actualmente tenemos en los centros. Está claro que, si lo que ha dicho Rosa, si tú estás proponiendo el trabajo en equipo, un proyecto interdisciplinar con los alumnos, no te queda otro remedio que tener que programar interdisciplinarmente. Claro. Pues con trabajo cooperativo, con el profesor que intervenga dentro de tu aula, pues de música, de gorputz escucha, de lo que sea. Al final es necesario, porque no podemos preparar algo nuevo con lo viejo. Y a nosotros es donde más trabajo nos está llevando el tema de, pues eso, nuestra estructura rígida de reuniones con el paralelo. Ya no son reuniones con tu paralelo, con el de la otra clase, sino son reuniones de 6 personas o de 5, dependiendo el grado de implicación en diferentes áreas que tenga el proyecto o la paleta o lo que esté programado o lo que estés programando. Y un poquito también el tema de dentro del aula. Esta nueva metodología, digamos, para nosotros también está siendo costoso el run de la clase, que le llamamos. Que antes llegabas, lo que has dicho, vomitabas todo lo que tenías que vomitar. El que podía lo cogía y el que no, pues ya lo cogerá otro curso más adelante. Ahora, claro, el trabajo cooperativo, el no estar centrados en el libro, se genera un ruido que es bueno, es positivo que se genere dentro del aula. Que claro, antes era muy fácil, tú llegabas, explicabas y listo. No te ponía en la cabeza como un bombo que decimos, pero ahora es otra forma. Tú acompañas, tienes que estar atento, pues el otro grupo se tiene que dar cuenta de eso, dentro de esos roles, que tiene que bajar el tono, o que, pues eso, lo organizativo cambia totalmente y además cambia de raíz. O sea, al final no podemos, como he comentado, regirnos por nuestra organización antigua, y tenemos que ir un pasito más adelante. Yo creo que el punto final sería un poquito llegar a lo que, no sé si Rosa ha comentado un poquito así, que no fuera la hora de hizkuntza o de mate, sino que fuera todo una globalidad. Tú vienes al colegio a aprender en global, en
tus 5 horas al día, pues las empleas en unos proyectos, que en esos proyectos estás trabajando todo lo curricular. Y ahí eso es para nosotros es lo más complicado y lo más difícil. Es muy bonito escucharos porque es como si el aprendizaje del profesorado y el aprendizaje del alumnado estuvieran absolutamente unidos, ¿no?, en un mismo destino, y como efectivamente hay contenidos que no vamos a alcanzar, sin embargo estamos alcanzando unas competencias que antes no podíamos alcanzar. Totalmente. Y en este cambio eso ocurre como proceso de aprendizaje del alumnado y eso ocurre como proceso de aprendizaje del profesorado. Eso es. Es muy importante. Llegamos al tiempo que nos habíamos comprometido, quedan muchas cosas en el tintero, no hemos podido escuchar a Leire y nos da también mucha pena. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Seguro que nos vamos a volver a encontrar dentro de poco hablando de algo similar y algo que nos apasiona a los 5 que estamos aquí y a mucha más gente, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento y Leire, pues estamos en contacto porque esto lo tenemos que arreglar. Vale. De acuerdo. Pues muchas gracias. Eskerrik A asko. vosotros. Agur. Agur.